Hola, vemos ahora el bloque 8, que es la última clase teórica de la asignatura. El tema que nos convoca es regresión lineal simple. ¿Por qué se denomina regresión? Es un método estadístico que propone un modelo matemático que observa la dependencia de una variable y con respecto a otra variable x. ¿Por qué es una regresión lineal? Porque en el modelo entre los parámetros se observan relaciones lineales, es decir, sumas y restas. ¿Y por qué es regresión lineal simple? Porque en el modelo solo se presenta una variable independiente, o sea, una sola x. El término regresión lo acuñó Francis Dalton en un trabajo que tenía que ver con la regresión hacia la media, hacia el valor medio en la estatura heredada. Trabajo de 1886. Vamos a ver un ejemplo de regresión. Definimos nosotros una variable que es la altura y definimos nosotros otra variable que es el peso. A la altura le vamos a llamar x, variable independiente, y al peso le vamos a llamar y, variable dependiente. Cada punto corresponde al par de valores tomados a una persona, donde se observó la altura de la persona y donde se observó su peso. El modelo estadístico que va a llevar a cabo este trabajo es un modelo que dice que la variable dependiente y es igual a beta 0, que es una ordenada al origen, más beta 1 de x1, donde beta 1 es la pendiente y x1 es la variable independiente, más un error sub i, que es variabilidad no explicada. No es ajeno a nosotros esta forma de un modelo, porque ya hemos visto modelos de este tipo, modelos lineales en análisis de la varianza. Lo que sí puede resultar extraño es que a la ordenada al origen se le llame beta 0 y a la pendiente se le llame beta 1. Es una manera que la gente de la estadística tiene de nominarla, porque si le va agregando diferentes variables independientes, una x2, x3, x4, es más sencillo llamarle beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y no ponerle letras diferentes. Por lo tanto, eso es una manera sencilla de hacerlo. Los supuestos o requisitos de este modelo son los mismos que el análisis de la varianza, que los errores sub i tengan distribución normal, sean independientes, media cero y con una homogeneidad de varianza, es decir, una varianza común. Bien, acá destacamos quiénes son cada uno de los parámetros del modelo y cuál es el supuesto. Ahora, la pregunta es, si nosotros tenemos una nube de puntos, como por ejemplo esa, con el ejemplo de altura y peso, ¿por dónde pasará la recta? ¿Cuál será la mejor recta posible? Entonces, ¿será esa? Parece una buena recta. ¿Será esta otra recta que cambia en ordenada al origen pero tiene la misma pendiente que la anterior? ¿O será esta que también cambia en ordenada al origen pero tiene igual pendiente? ¿Podría ser esta recta que tiene diferente ordenada al origen y diferente pendiente que las otras? En realidad podrían pasar muchísimas rectas por esa nube de punte. Debemos definir qué es la mejor recta. Para eso existe un método, hay otros, pero el más utilizado es un método que se llama método de mínimos cuadrados. Lo que hicimos ahí es dibujar la variable altura, la variable peso, los puntos en azul, en rojo la mejor recta y en verde la distancia que separa a cada valor observado del valor esperado sobre la recta. Esa distancia no es nada más ni nada menos que un error, es parte de variabilidad no explicada. Error no como sinónimo de equivocación, sino como el sinónimo de error que veíamos en diseño experimental de variabilidad no explicada. Decíamos, eso es el error, es la distancia de cada punto con respecto a la recta, del segundo, del tercero, del cuarto, y así de todos y cada uno de los puntos. ¿Qué hace el método de mínimos cuadrados?
El método de mínimos cuadrado pide lo más sencillo de entender para nosotros, que es que la sumatoria de los errores es igual a 0. Si yo sumo todos esos errores, los positivos más los negativos, la sumatoria va a dar 0. Pero el problema es que si yo hago eso no hay una sola recta única. Hay más de una recta única. Entonces el método de mínimos cuadrados le va a pedir más. Le va a pedir que la sumatoria de los errores al cuadrado sea un mínimo, el mínimo valor posible. ¿Se acuerdan de matemática? Hacer la derivada primera, derivada segunda, obtener el mínimo. ¿Recuerdan? De eso estamos hablando cuando hablamos que la sumatoria de los errores al cuadrado sea un mínimo. El término de mínimos cuadrados lo acuñó una persona llamada Adrien-Marie Legendre. Nació en 1752, pero en un libro de 1806 llamado La trayectoria de los cometas, utilizó ese término llamado en francés la traducción exacta que tiene hoy, término mínimos cuadrados, ¿sí? El método de los mínimos cuadrados. Como no hay ningún dibujo de este francés, simplemente hay una caricatura hecha por un diario porque esta persona trabajó durante un tiempo en un cargo político, un diario lo caricaturó y esto es lo único que quedó sobre Adrien-Marie Legendre. El resto son unos dibujos confusos porque son de otro Legendre, porque no era un apellido tan difícil en Francia. Muy bien, volvamos a los métodos mínimos cuadrados. Dijimos que la sumatoria de los errores al cuadrado tiene que ser un mínimo. Y el error dijimos que era la distancia entre cada valor observado de la variable i, respuesta, y el i sombrerito quiere decir que es el valor sobre la recta. El valor de i condicionado a un valor de x. Quiere decir que la sumatoria de los errores al cuadrado es igual a esta diferencia al cuadrado, ¿sí? Y vamos a obtener, si nosotros hiciéramos las derivadas, una fórmula de ordenada al origen y otra fórmula de pendiente. La ordenada al origen, B0, va a ser igual a la media de y menos B1, la media de x. Y B1 va a ser igual a la covarianza de xy dividido la varianza de x. Ahora recordemos algo, que no es lo mismo hablar de términos muestrales que de términos poblacionales. Entonces, la ecuación muestral es esta ecuación donde i es igual a B0 más B1, donde B0 es la ordenada al origen muestral y B1 es la pendiente muestral. Mientras que el término poblacional era el que habíamos visto anteriormente, el modelo, donde B0 estima al parámetro beta 0 y B1 estima el parámetro beta 1. Muy bien, por método de mínimos cuadrados ya obtuve la mejor recta. Ahora, ¿cómo saber si la pendiente es significativa? ¿Qué queremos decir con significativa? Queremos decir, si peso y altura tuviera esta relación, ¿sería significativa? Una recta de esta forma, una recta de esta forma, una recta de esta forma. ¿A partir de cuándo una pendiente es significativa? La pregunta es la misma que nos hicimos hace un ratito nomás en el teórico de correlación lineal. Para eso tenemos que hacer una prueba de hipótesis para la pendiente, para saber si la pendiente de la cual proviene una muestra es significativamente distinta de cero. Primero, como siempre, vamos a ver la distribución de la variable. La variable B1 es la pendiente muestral, tiene distribución normal con el parámetro beta 1 y una varianza muestral. La varianza es igual a esa fórmula que no vale la pena. Hipótesis estadística. Beta 1 es igual a 0, beta 1 diferente de 0. Nivel de significación 0,05, el estimador es B1, el parámetro es beta 1 y el n va a ser el n que tengamos como número de unidades donde le tomamos los dos valores de ambas variables. El estadístico es un t, donde, como siempre, decimos la fórmula que es el estimador menos el parámetro dividido la raíz cuadrada de la varianza. Reafirmamos la varianza, esta fórmula que no vale la pena detallar aquí. Ahora, una advertencia. Hay dos formas de hacer una prueba de hipótesis para la pendiente.
La manera más sencilla es mediante el estadístico T y una manera un poco más compleja es mediante el estadístico F, que nosotros no lo vamos a ver en este momento. Planteamos zonas de rechazo y de no rechazo. Si estamos hablando de un T, trabajamos con el intervalo de menos infinito hasta el T que acumula alfa sobre 2 y desde el T que acumula 1 menos alfa sobre 2 hasta infinito, siendo la zona de no rechazo desde el T que acumula alfa sobre 2 hasta el T que acumula 1 menos alfa sobre 2, como hemos visto anteriormente. La decisión va a ser o no rechazo la hipótesis nula, y eso quiere decir que no hay pendiente, o la pendiente es 0, o no es significativamente distinta de 0, o la decisión va a ser rechazo la hipótesis nula, y en ese caso pueden ocurrir dos cosas. O yo rechazo la hipótesis nula porque la pendiente es significativa y es positiva, o rechazo la hipótesis nula porque la pendiente es significativa y es negativa. Bien, ya ajustamos un modelo, ¿sí?, mediante el método de mínimos cuadrados. Ya probamos que la pendiente sea significativa mediante una prueba de hipótesis para beta 1. Ahora debemos poner a prueba los requisitos del modelo. Si no ponemos a prueba los requisitos del modelo, entonces el modelo no sirve. Los requisitos eran que los errores tengan distribución normal, independientes, media cero y homogeneidad de varianza. La normalidad se prueba mediante la prueba de Shapiro-Wilks, del mismo modo que hicimos en análisis de la varianza. La independencia la debemos garantizar mediante el diseño, tomando unidades independientes. La media cero, por definición de media, los errores da una media cero. Y la homogeneidad de varianza tenemos que hacerla mediante la observación del gráfico de residuos versus predicho. Aquí tenemos que hacer una advertencia porque el supuesto de homogeneidad de varianza tenía un test estadístico en el análisis de la varianza, pero aquí al no tener repeticiones para cada valor de la variable, no se puede hacer un test estadístico, por lo tanto, la homogeneidad la miramos en un gráfico. Miremos este gráfico. Este gráfico es el gráfico XY, donde X es la altura y es el peso de las personas. Este gráfico es un gráfico de residuos versus predichos. ¿Qué quiere decir este gráfico? Miremos la recta ajustada. Esa recta ajustada pasa a estar en el valor 0 porque sobre la recta los errores tienen valor 0. Entonces, se coloca la parte, el menor valor predicho de la recta en el menor valor predicho, que acá sería un 40. El mayor valor de la recta predicho se coloca también en el mayor valor, que es un 90. Y cada uno de los valores entonces se colocan en función de la distancia que había entre ese valor y la recta. El gráfico de residuo versus predicho muestra mejor la dispersión de datos que hay con respecto a la recta. Un ejemplo de falta de homogeneidad de varianza. Miremos esto. Lo que esperamos es que la variabilidad que ocurre al principio, sea la misma variabilidad que hay en el medio, sea la misma variabilidad que hay al final. En este caso se observa una forma de trompeta donde los puntos que están en los valores más altos y predichos tienen más variabilidad y los puntos que están en los valores predichos más pequeños tienen menor variabilidad. Eso quiere decir que no se estaría cumpliendo la homogeneidad de varianza. La idea es que a lo largo de toda la recta siempre haya una varianza similar. Ya ajustamos un modelo, ya probamos que la pendiente sea significativa, ya pusimos a prueba los requisitos del modelo, ahora necesitamos saber cuánto ajusta ese modelo. ¿Qué queremos decir con cuánto ajusta? Miremos este modelo. Este modelo tiene una cierta dispersión, los datos con respecto a la recta. Este otro tiene mayor dispersión. Volvemos a mirar el primero. Volvemos a mirar el último. Fíjense, la dispersión de datos que hay en este modelo es mucho más grande que la dispersión que hay en este modelo. Es decir, el modelo ajusta mejor los datos en este que
que no en este. Necesitamos una medida de la variabilidad con lo que ajusta el modelo, es decir, una medida de variabilidad ajustada. Miremos ahora esto. De nuevo el mismo gráfico, peso en función de la altura. Lo que hice es, mediante una recta, prolongué el valor de peso sin tener en cuenta la altura, ¿sí? El peso de las personas sin tener en cuenta la altura es el valor que tengo marcado en verde en el eje de la Y. Eso me da la varianza de Y. La variabilidad de todos los datos con respecto a la media de Y me lo dio esa proyección que hicimos recién. Y todas estas rayitas que estoy viendo son todas las distancias que hay de todos los puntos con respecto a Y. Dibujé en rojo las distancias positivas y dibujé en verde las distancias negativas, ¿sí? La sumatoria de esas distancias al cuadrado dividido en n-1 me da el valor de la varianza muestral. Ahora, la varianza de Y pero condicionada a X son todas las distancias que vimos que eran la diferencia entre el valor observado y el valor esperado sobre la recta. Esas distancias. Si yo sumo todas esas distancias, me queda este otro gráfico de la derecha. Fíjense que la cantidad de distancias o el tamaño de las distancias de la derecha son mucho más pequeños de la de la izquierda. Entonces, para saber cuánto es la variabilidad que ajusta el modelo, yo puedo comparar las distancias de la derecha, es decir, las distancias de cada punto con respecto a la recta, con respecto a la distancia de la izquierda, que es la distancia de cada punto con respecto a su media. Y así nace lo que se denomina coeficiente de determinación o R cuadrado. El R cuadrado no es nada más ni nada menos que 1 menos, y en el numerador tenemos la suma de cuadrados de la varianza del error, y en el denominador lo que tenemos es la suma de cuadrados de la varianza de Y. Entonces esto es 1 menos suma de cuadrado de error sobre suma de cuadrado de Y. Este R cuadrado es una buena medida, pero que sirve solo en las regresiones lineales simples, que son las que estamos viendo ahora. Si uno tuviera que hacer regresiones más complejas, que eso lo vamos a ver durante la asignatura Bioestadística 2, vamos a utilizar lo que se llama el R cuadrado ajustado, que ajusta por el número de parámetros que se colocan en el modelo. Simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta y no se queden con que la mejor medida para ver el ajuste es el R cuadrado, sino que ya sepan que deberán usar R cuadrado ajustado. Valores de R cuadrado. Cuando el modelo no ajusta nada, nada, es decir, cuando la pendiente no es significativa, el R cuadrado da 0. Cuando la mitad de la variabilidad de Y está siendo explicado por la X, el R cuadrado es el 50%. Cuando el 75% de la variabilidad de Y está siendo explicado por la X y hay un 25% que es error o variabilidad no explicada, el R cuadrado va a ser 75. Y a medida que los puntos se apiñan más alrededor de la recta, el R cuadrado tiende cada vez más a acercarse a 1. Un R cuadrado de 1 significaría que todos los puntos están exactamente arriba de la recta y no hay error, no hay variabilidad no explicada. Ya ajustamos un modelo, ya probamos que la pendiente sea significativa, ya pusimos a prueba los requisitos del modelo, ya sabemos cuánto ajusta el modelo. Ahora un par de advertencias del modelo estadístico. La primera advertencia es que por más que dé significativo una regresión lineal, eso no implica causalidad. No es que porque da significativo quiere decir que porque la estadística lo dice, la biología obedece. Uno tiene que tener un background teórico y una explicación biológica de por qué hay una variable X y una variable Y. Y eso nos lleva a al segundo punto. El segundo punto dice que X e Y son una decisión nuestra. Yo podría hacer una asociación entre una X y una Y, donde, como en los ejemplos que estuvimos viendo recién, la altura es la X y la Y es el peso. Entonces, dependiendo de la relación de altura-peso, yo definitivamente estoy gordo.
Ahora, yo podría colocar como variable independiente al peso y como variable dependiente la altura, y definitivamente si hago ese modelo, yo lo que estoy es petizo. Entonces, ¿quién decide quién es la X y quién es la Y? El investigador en función de la biología. A la estadística le da lo mismo que uno diga quién es la X y quién es la Y, porque va a ser un modelo estadístico que no implica causalidad. Bueno, con esto hemos terminado todos los teóricos de la asignatura. Esperamos que puedan seguir cursando en esta virtualidad tranquilamente. Nos estaremos viendo entonces para los parciales y para los coloquios. Que estén muy, pero muy bien.